A continuación, un programa mixto de producción internacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A partir de este momento, Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día, con Arnolfo Ardila, desde ya, a través de Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos felices de poder saludar a cada uno de ustedes, de poder encontrarnos una vez más este día domingo a las 9 de la mañana para compartir con ustedes este programa Profecías al Día. Recuerda que estamos transmitiendo para Vida 90.9 FM en la ciudad de Cabudare, en el estado Lara, y para Viene 101.3 FM en Mérida. Y hoy estamos compartiendo el mismo horario. 9 de la mañana en Venezuela, 9 de la mañana en el este de los Estados Unidos, por el cambio de horario que ya regresamos de nuevo al horario de primavera y verano. Así que estamos trabajando para ustedes bajo la dirección de Dios, en los controles Arnolfo Daniel Ardila, en la musicalización Kevin Escobar, en las redes sociales Kevin y Arnolfo, y el Ministerio de Oración de las iglesias de Altamonte Springs y Orlando Spanish. En la producción y conducción de este espacio, Oscar Tavera y Arnolfo Ardila, y estamos dándoles a cada uno de ustedes el más 1-407-476-6528. Ese es el número contacto a través del cual usted puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Más 1-407-476-6528. Gracias a las personas que han estado en contacto con nosotros desde Colombia, desde Venezuela. Un saludo para Maigualida, un saludo también para Fabiola en Bogotá y aquellas personas que han estado reportando la sintonía de este programa. Recuerda que usted puede escucharnos a través de la internet en las páginas www.eleden.net, www.maravillosaesperanza.org. Y también en Facebook, estamos en vivo. En Facebook también tenemos el chat abierto, de tal manera que usted puede hacer sus comentarios y pedidos de oración. Un poco más adelante, pues estará también en YouTube. Maravillosa Esperanza Radio es el canal de YouTube. Bienvenidos pues a Profecías al Día, y como cada programa, quiero invitarte a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Amantísimo Padre, estamos agradecidos de ti por la oportunidad que nos brindas de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos a través de las redes y a través de las emisoras. Te suplicamos que tú nos acompañes al presentar el programa de hoy, que tu Santo Espíritu esté en nuestro medio. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar el programa de hoy. Algunos detalles aquí de última hora. El cambio de horario nos atrasó, Kevin, unos minuticos, pero estamos listos para dar esa actividad. Recuerden que de ahora en adelante Venezuela y nuestro estudio aquí en Orlando, en Altamonte Springs, será el mismo horario, 9 de la mañana, como aparece en las promos que ustedes tienen allí en la radio. Muy bien. Hemos estado analizando algunos aspectos de la profecía, algunos aspectos de los profetas, algunas características de los profetas de Dios, de los profetas falsos, de los imitadores. Y el programa anterior estuvimos hablando acerca de Elena de White, vida y obra. Hoy vamos a continuar con el tema de Elena de White, vida y obra. Pastor Oscar Tavera, bienvenido. El saludo para nuestra audiencia en esta hora. Alegre de estar con ustedes,
ser bendecidos por Dios para poder compartir con nuestros oyentes un tema tan interesante, tan importante. Confiado de que Dios está con nosotros. Muy bien, vamos a escuchar nuestro primer tema musical en esta hora y vamos entonces a regresar después para encarar esta segunda parte del tema Elena de White, vida y obra. Y hoy vamos a tocar algunos aspectos, algunas características, pastor, de los profetas verdaderos. Vamos a aplicarlo a ver si Elena de White cumple con estos requisitos, y vamos a hablar un poco acerca de los aportes de Elena de White a los diferentes aspectos de la vida, como a la salud, la educación de los hijos, los jóvenes, la iglesia, tantos aspectos que la obra escrita de Elena de White ha influido a través de los años. Así es. Nuestro primer tema y regresamos. Estás escuchando Profecías al Día. Los grupos pequeños forman... Y bien, estamos de vuelta en el programa Profecías al Día. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de +1 407 476 6528, +1 407 476 6528. Queremos saludar a Eliberto Robles, quien nos está saludando desde Chiapas, está conectado con nosotros en esta hora. También a Elizabeth Torres, a Iliana Ardón y a algunas personas más que están conectados con nosotros. Estas son personas que se han comunicado a través de estos teléfonos o de este teléfono. Y recuerda que también puedes escribir tus comentarios a través de Facebook. En Facebook nos consigues como Maravillosa Esperanza Radio. El tema de hoy, Elena G. de White, vida y obra, segunda parte. Y vinimos haciendo algunas comparaciones, pastor, Así es. Comparaciones en cuanto a las características de los verdaderos profetas y aplicándolos a Elena de White. Y una de las características de las cuales nosotros hablamos suficientemente en el programa respectivo, fue precisamente que el profeta de Dios ensalza, eleva a Cristo Jesús. Y lo tomamos precisamente del libro la primera carta de San Juan, ¿verdad? El capítulo 4, el versículo 2, y voy a compartirlo con ustedes. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Es de Dios. ¿Tenemos alguna referencia de Elena de White con relación a este aspecto específicamente, pastor? Claro que sí. El profeta no solo debe reconocer a Cristo encarnado, debe reconocer a Cristo en su encarnación, debe reconocer la preexistencia de Cristo, debe reconocer que Cristo es divino, que Cristo es Dios, debe reconocer el ministerio de Cristo, debe reconocer todos esos elementos. Y Elena de White escribió abundantemente sobre la encarnación de Cristo, escribió sobre la divinidad de Cristo. Hay libros de ella como El deseo de todas las gentes, tiene capítulos completos que hablan acerca de la encarnación de Jesús. El libro Mensajes Selectos, tomo 1 de ella, dedica toda una sesión de varios capítulos a hablar de la persona de Cristo, su encarnación, su divinidad, su humanidad. Es algo realmente amplio. Yo decía en un programa anterior, Arnolfo, que uno de los puntos que fue atacado en la iglesia primitiva o en la iglesia cristiana de los primeros siglos era si Cristo vino en carne o no. Ajá. Porque las teorías gnósticas que estaban naciendo en esos años y ciertas teorías decían que, siguiendo las corrientes platónicas, que no es posible unir el espíritu y la carne, que cuando el espíritu se une a la carne, el espíritu está encadenado. Las enseñanzas platónicas enseñan que un espíritu puro no puede encarnarse. Así que nunca aceptaban la encarnación de Cristo. Y por eso es que Juan está diciendo aquí que no, que una persona que no confiese que Cristo vino en carne no viene de Dios. Así es. No viene de Dios. Y Elena de White enfatiza bastante eso. Tenemos algunas obras que Elena de White haya escrito con relación a la vida de Cristo Jesús.
Claro. Que podamos recomendarle a nuestros oyentes. Hace un momento cité el libro Deseado de todas las gentes. Okay. Es una de las obras más reconocidas mundialmente acerca de la vida de Cristo. Si quieres una biografía de Cristo, de su nacimiento, su ministerio, su obra intercesora, leer ese libro es maravilloso. El Deseado de todas las gentes. Hay un párrafo de ese libro en el capítulo 4. El capítulo se titula Un Salvador os es nacido. Y este capítulo está basado precisamente en el libro de Lucas, el capítulo 2. Sí. Y ella escribe, voy a compartir con ustedes un pequeño párrafo. Dice, el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Sí. Usted nos acaba de decir que estaban naciendo unas teorías gnósticas que no aceptaban precisamente no aceptaban la esto, encarnación, ¿verdad? Dice, tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. Interesante cita. Está diciendo que se hizo humano igual que cualquier otro ser humano. Igual que cualquier otro. No sobresaliendo. No sobresaliendo, sin ninguna gloria que sobresaltara. Lo que Jesús quería que sobresaltara era la verdad, la obra de redención, la obra de salvación, más que llegar con esplendor y con gloria. Vino como un ser humano pobre. Y eso fue lo que le hizo a muchos en aquel tiempo, le dio dificultad y unos no lo lograron, lograr ver a Dios detrás de ese ser humano, de ese Galileo común. Y precisamente eso estaba predicho también. Estaba predicho. Ya estaba profetizado. Sí, estaba profetizado que él vendría sin atractivo. Sin atractivo para desearlo, vendría como un ser humano normal, como un nazareno, como una persona que vendría de Nazaret. Claro, como un nazareo también, pero como una persona que vendría de Galilea, una persona común. Y esto es una muestra de que Cristo realmente se encarnó. Lo encontramos con hambre, lo encontramos con sed, lo encontramos durmiendo. Con sueño. Todo eso son elementos de una persona, de un ser humano normal, no de un espíritu. Y en un momento Tomás dice, si yo no tocare sus heridas, si no tocare su cuerpo, no voy a creer que resucitó. No, sí. Y Cristo le dice a Tomás, ven, toca, mete tu mano en mi costado, toca mis manos. Y si es un espíritu, si no es un ser humano con cuerpo físico, él no hubiera podido tocarlo. Mientras usted hablaba de esto y precisamente de cómo la Sagrada Escritura ya había previsto que ese iba a ser el carácter y esa iba a ser las características del Señor, recuerdo precisamente la experiencia de Natanael. Correcto. Cuando su amigo le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le pregunta, ¿de quién me estás hablando? De Jesús de Nazaret, del hijo de José, el carpintero. Todas son descripciones de un ser humano. De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, de verdad que no había una grandiosidad que manejara esto. Ahora, Elena de White comparte esto y yo les invito, si usted quiere leer una biografía excelente de Elena de White, con unas características espirituales distintas a todo lo que usted haya leído, tiene que leer El Deseado de toda la gente. Por cierto, que es uno de las biografías de Cristo Jesús con más relevancia, que aparece en una de las bibliotecas más importantes de este país, que es la biblioteca del Capitolio de los Estados Unidos. Allí está El Deseado de toda la gente como una de las biografías maravillosas de Cristo Jesús. ¿Escrito por quién? Por Elena de White. De manera, Arnolfo, que Elena de White cumple esa característica de un profeta. Eso es correcto. Un profeta tiene que reconocer a Cristo, la encarnación de Cristo, tiene que exaltar a Cristo y todo su ministerio. Y si hay una cosa que Elena de White hace en sus libros sobremanera, es eso. Sus escritos son cristocéntricos y están centrados en el plan de redención, en el plan de salvación de la obra de Cristo por la humanidad. Hablando del Señor Jesús acerca de esto, de los profetas y del camino de la vida y todo esto,
el Señor Jesús también dio una característica interesante que nosotros la compartimos aquí, también aplicándolo a los profetas verdaderos. Dice, por sus frutos los conoceréis. En el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 20, encontramos que son palabras del Señor Jesús que dice, mira, por sus frutos los conoceréis. Ahora, en los frutos de Elena de White hablan de un profeta verdadero. Así es, así es. A veces sale una persona con una teoría, con una creencia o llamándose profeta y las personas se desesperan y quieren creer rápido. No, dale tiempo a los frutos. Así es. Una manera de asegurarte a dónde vas, no te apresure. Espera que la persona dé sus frutos. A menudo leemos de personas o en el pasado y contemporáneos con Elena de White surgieron otros llamándose profetas. Pero cuando tú revisas sus historias, eran polígamos, tenían una mujer aquí, otra mujer allí, estuvieron metidos en problemas de tiroteos, de crímenes. Entonces tú dices, pero acá, ¿cómo son los frutos de esta persona para que me diga a mí que es un profeta? Así es. En cambio, uno revisa los 87 años de vida de Elena de White, que fue lo que vivió, los 70 años de ministerio de Elena de White, y no tiene más que mostrar una mujer con una vida coherente, una vida de fruto, una vida equilibrada, una vida de servicio, de amor al prójimo. No la encontramos enriqueciéndose con el dinero de nadie, no la encontramos tomando los recursos de nadie, la encontramos más bien motivando a la iglesia a manifestar el amor de Cristo, y ella lo manifestó en su vida. Leía hace un tiempo acerca de, le preguntaron hace unos años a un nieto de ella, te estoy hablando del año 1956, Okay. que ese nieto no está vivo ahora. ¿Qué recuerda de tu abuela? Y él dice, recuerdo a una abuela paciente, tranquila y cariñosa. Está hablando un nieto, dice, él la recuerda cuando tenía 7 años de edad. Es decir, Elena de White cumple ese elemento. Por sus frutos los conoceréis. La vida de ella fue una vida de fruto, una vida de bendición para gloria de Dios. Muy bien. Estamos hablando en este programa acerca de la vida y obra de Elena de White y colocando en paralelo algunas de las características especiales de los profetas. Vamos a ir entonces a nuestro segundo tema musical y vamos a regresar con una característica más y compartiendo algunos de los aportes de Elena de White que fueron aportes importantes, científicos, muchos de ellos inclusive, sí, innegables, y nosotros entonces vamos a compartir con ustedes algunos de estos aspectos interesantes y cómo una persona de la cual hablamos la semana pasada, que no fue a una universidad, que no pudo terminar ni siquiera la primera parte de su primaria, pudo llegar a hablar y a compartir unos mensajes que al día de hoy están corroborados científicamente. Así es. Así que vamos a compartir nuestro segundo tema de esta hora y vamos a continuar con Profecías al Día. Profecías al Día, para estar preparados siempre. Siempre oí que existe un cielo, que mi Señor preparó para mí, mas nunca pude imaginar lo que me estaba esperando en mi nuevo y lindo hogar.
emoción es vida eterna. Flores que nunca morirán, no habrá más sombra del mal, un nuevo cielo, un nuevo hogar. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús, puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Cuánta emoción cuando encontré amigos y hermanos por quienes oré, los que dormían en Jesús ahora cantan con gloria al Rey mi Salvador. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús, puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús, puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Gloria al Rey mi Profecías al día, para estar preparados siempre. Y bien, continuamos con nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir también este link. Es importante que si el programa te gusta, lo compartas con tu familia, con tus amigos, lo compartas con tus hermanos en tu iglesia, para que todos podamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad y afianzando nuestra fe, porque estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario que nuestra fe cada día se fortalezca. Estamos hablando hoy de la vida y obra de Elena de White y estamos precisamente colocando algunas características interesantes, Pastor Tavera, de el verdadero profeta, características bíblicas, características que la Sagrada Escritura nos dice cómo debemos identificar a un verdadero profeta. Ahora, estábamos hablando que la obra de Elena de White fue una obra impresionante en no solo en un aspecto, porque es interesante que los seres humanos a veces nos especializamos en algo, Sí. ¿verdad? Usted es pastor, entonces usted escribe acerca de religión, de teología, quizás algún libro de religiones comparadas y habla de lo que investigó con esta religión, con la otra, pero aspectos siempre relacionados con el una tema, sola área, con esa especialidad Sí. que usted tiene. El médico que se dedica a una especialidad, en medicina hay tantas especialidades, el médico se dedica a una especialidad y va por ese sendero y su obra va dirigida pues a ese aspecto interesante. Ahora, Elena de White
que no era médico, que no era educadora, que no terminó la primaria, pudo dejar un legado en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero también de aspectos en salud, en educación, aportes en salud, aportes en el crecimiento de la iglesia, aportes en el crecimiento personal, aportes en el crecimiento y desarrollo de la familia, en la crianza de los hijos, en la relación de pareja, en aspectos extremadamente, algunos opuestos incluso con otros, pero con una impresionante precisión que son irrebatibles al día de hoy a la luz de lo que el mundo hoy enseña. Cuando estamos hablando de una época donde no había tanto conocimiento, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Realmente, Arnolfo, una de las características del don de profecía, según Efesios 4, versículo 11, es que el don de profecía es para la edificación de la iglesia. Correcto. La edificación del cuerpo de Cristo. Y si Dios estaba estableciendo un pueblo, una iglesia con un mensaje especial, era necesario tener dentro el don profético para edificar, para construir esa iglesia, para levantarla. Y una de las cosas maravillosas del don profético de Elena de White es que ella, como acaba de decir, no aporta en una sola dirección. Así es. Aporta en una gran cantidad de áreas que la iglesia tiene que ser edificada, que la iglesia tiene que ser establecida. Ella aporta en la rama doctrinal de la iglesia. Correcto. Ella aporta en la rama teológica de la iglesia. Ella aporta en la rama evangelística de la iglesia. Hacia dónde debe ir. Cuando Elena White empieza y la iglesia comienza, el cuerpo de creyentes de la iglesia adventista estaba circunscripto a un territorio pequeño. Un puñadito de a un personas. poquito de gente allí en Michigan, en un lugarcito. Y de repente se creó una villa interesante, cómoda, y los adventistas llegaban y se mudaban allí. Y Elena de White dijo, no, nuestra misión es el mundo, hay que salir de aquí, hay que expandirse por todas partes. Y ella empezó a presentar visiones donde veía el movimiento adventista extendiéndose por toda la tierra. Una mujer que solo llegó a tercero de primaria y para ese tiempo era todavía una joven de menos de 30 años. Y entonces la encontramos como el ministerio que empezó allí en un rinconcito de Estados Unidos, encontramos expandiéndose por todos los continentes, Europa, hasta por Asia, norte de África, Suramérica, Australia. Ella cumplió ese punto del don de profecía, de edificar la iglesia, de establecer la iglesia, de ser un ente para que la iglesia no se disipe, no se deshaga el pueblo de Dios, sino que se mantenga estable. Y hasta el día de hoy, ya más de 100 años de su muerte, más de 150 años que empezó su ministerio. Hoy, al día de hoy, la iglesia tiene direcciones tan firmes, tan precisas, tan seguras por los escritos proféticos que nos quedaron a través de ella. Así es. Hay uno de los aspectos interesantes en los cuales Elena de White aportó enormemente, es en los aspectos de salud. De salud. A mí me llama mucho la atención aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos inclusive... ella nunca fue, bueno, ya dijimos, nunca fue a la universidad, no terminó la primaria, sí. Pero es impresionante los aspectos psicológicos que aporta para el crecimiento integral de la familia. De la familia, sí. Elena de White escribió libros dedicados a la familia, escribió consejos para los esposos tan sabios que hoy cuando una persona sensata, versado en el área, lee sus libros, tiene que entender realmente que hay allí alguien con una inspiración. Cuando se entera que una mujer que no llegó a tercero de primaria y que no fue versada, dice, aquí tuvo que estar metida la mano de Dios o una mano sobrenatural. Y entonces saber que escribió esos conceptos 120, 150, 130 años atrás, se queda pasmado cuando ha costado años de investigación, de experimentos, de proyectos para llegar a esa altura. ¿Sabe que tengo aquí algo que quiero compartir con nuestros amigos? Sí. Tengo aquí una publicidad de cigarrillos. De cigarrillos. Nosotros no promocionamos el cigarrillo. No vamos a promocionar el cigarrillo. No vamos a promocionar el cigarrillo en este momento. Pero tengo una publicidad de cigarrillos de inicios del siglo XX. Ya. Alrededor de 1905. Correcto.
Ya Elena de White había escrito acerca de la salud y ya Elena de White había escrito acerca de el tabaco en todas sus formas. Sí. Es dañino para el organismo. En 1863, Arnolfo, ella recibe una visión de salud. Correcto. Y es cuando empieza a recibir mensajes de Dios acerca del cuidado de la salud. Porque en ese tiempo habían una gran cantidad de cosas que hoy la vemos como absurdas. Así es. Y mucha gente que moría por falta de higiene, por falta de cuidado, por tabúes, por falsas ideas de salud. Y había una gran necesidad en el mundo de entonces en cuanto a tener conceptos correctos de salud. Y Dios la bendice con este don como un medio para llegar a toda gente y bendecir muchas personas. Así es, así es. Tengo aquí una publicidad interesante que habla, es el doctor Betis, dice cigarrillos para el asma. Para el asma. Para el asma. Tremendo. Dice que para el asma, la fiebre del heno, toda enfermedad respiratoria e irritación bronquial. Si nosotros hoy, usted tiene una niña, pastor, una niña de 9 años. De 9 años. Sí. Si nosotros hoy a esa niña de 9 años o a cualquier niña de 9 años le decimos, mira, el cigarrillo es bueno para el asma, para solucionar toda enfermedad respiratoria y enfermedad bronquial, un niño de 9 o 10 años te dice, tú eres un loco. Tú eres un loco. Pero esa era la publicidad de la época. Sí. Eso era la publicidad de la época. Tengo otra aquí que la promociona, que dice, mantenga una figura estable, una figura esbelta. Mira, y entonces viene la publicidad del cigarrillo. Eso sí, te dice que no la utilices en niños menores de 6 años. De 6 años. Imagínate tú, niños menores de 6 años. Y tengo aquí otra donde dice, más doctores fuman, y dice entonces la marca de cigarrillo. Nosotros no vamos a decirla porque es una marca que todavía existe. Todavía existe. Sí, señor. Sí. Dice, más doctores fuman tal marca que cualquier otra marca. Entonces, hoy en día, escuchar decir, un doctor está recomendando que fume. Porque tienes un problema asmático o un problema bronquial. ¿Qué diríamos nosotros? Es una locura. Ok, pero en ese momento esa era la realidad. Esa era la creencia científica de un grupo que siempre ha sido un grupo científico muy reconocido y muy respetado, como es el grupo médico, ¿verdad? Sin embargo, estaban en una terrible equivocación porque más adelante los estudios que la misma medicina ha hecho, los estudios han demostrado que es todo lo contrario. Afecta a las personas que sufren de asma, produce cáncer de pulmón, produce cáncer de próstata, produce este elemento solamente el cigarrillo. Ahora, decir eso, Elena de White en esa época, ¿cómo lo supo ella? ¿Qué estudio o por qué estudio pasó para eliminar eso? Si estamos hablando también que cada una de esas personas que estaban reuniéndose para organizar un grupo habían salido de muchas iglesias, inclusive habían sido rechazados de muchas iglesias, habían sido expulsados porque habían seguido la corriente milerista, había pasado el gran chasco y ahora eran vistos como algo raro. Ahora, ese grupo de personas participaban de alcohol, participaban de tabaco, participaban de todo eso. Sí. Ahora era necesario ese mensaje y llega ese mensaje que definitivamente tenemos que decir que fue de parte de Dios. De parte de Dios. Había muchas prácticas que hasta el mundo cristiano hacía y Elena de White recibe una visión de Dios. Podemos mirar por lo que vamos viendo en estas publicidades y cuando uno estudia el avance científico, que el científico tiene que ir dando paso a medida que va comprobando. Y cuando hoy usted lee cómo eran algunas cosas en el pasado, uno se ríe. Así. Y uno dice, wow, pero qué ignorancia había. Pero hoy tomamos los escritos de Elena de White en un tiempo cuando no había ningún conocimiento de estas cosas y están tan a la altura con los conocimientos reales de hoy. Tú dices, oye, pero ¿cómo ella se enteró de esto? ¿Cómo Elena White pudo decir muchos años antes que el tabaco en todas sus formas era dañino? Muchos decían que era bueno para relajarse. Acabamos de leer que promocionaban que era bueno para toda enfermedad respiratoria. Y ella dice, no, es lo contrario. Daña, enferma, deteriora. Así es. Afecta la circulación, afecta la oxigenación en el sistema, en el torrente sanguíneo. Son escrituras de ella
no tenemos más que entender que ella estaba siendo iluminada por un mensaje de Dios. Ahora, el mensaje de salud de Dios siempre ha estado. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Oh, muy Eso bueno, es muy Arnolfo, importante. muy bueno. Que nos quiere decir que Elena de White simplemente lo que está es, o Dios, el Espíritu Santo, a través de Elena de White, simplemente está siguiendo un patrón. Sí, un proceso. Porque desde el primer momento cuando Dios coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén, Así es. le da una normas dieta de conducta, un estilo de comer para un estilo de vida diferente. diferente. A Adán lo manda a labrar la tierra, lo manda a hacer ejercicio. Y Elena de White escribe bastante del ejercicio. Así es. Elena White dice que una vida sin ejercicio es alguien que está acortando su vida significativamente. El trabajo de Adán era labrar la tierra. Le da una dieta de lo que debe comer. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 va a decir que debe comer granos y frutas. Le da una dieta. Más tarde, cuando por alguna razón le permite comer algunas carnes, le señala esta no, esta no, esta no. Y los estudios han demostrado, y ella misma escribe, que Dios permite la carne para cortar la vida al hombre. Sí. Bueno, y de hecho, ese fue un proceso que viene y que se acentuó después del diluvio. Sí. El proceso de la alimentación a través de la carne. Pero el Señor entonces divide, mira, estas son las carnes que puedes comer, estas son las que no, y pero eso fue un momento de emergencia, ¿verdad? Vino un diluvio, no había nada que la tierra podía producir, y bueno, el Señor permite ese tipo de carnes, pero da nuevamente una orientación. Una orientación. Por eso digo, simplemente el Señor, a través de la historia, y nosotros encontramos en una de las epístolas del apóstol Juan, que también el Señor a través de Juan dice a su pueblo: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, si tú... yo quiero que tú prosperes espiritualmente, pero yo quiero que tengas salud. O sea, salud física también. Porque ese ha sido un mensaje de Dios a través de la historia. Ella escribió: los animales se están enfermando cada vez más. Y aquí podemos notar esta profecía que ella dio. Dice aquí: no pasará mucho tiempo hasta que muchas personas fuera de los adventistas abandonarán los alimentos de origen animal. Vuelve y repítalo, porque eso es una profecía. Ella dice: los animales se están enfermando cada vez más y no pasará mucho tiempo hasta que muchas personas fuera de los adventistas, porque el mensaje adventista, y es conocido por todas partes que una gran cantidad de los adventistas no comen carne, no comemos carne. Es. Pero ella dice: no, esto no se va a quedar con los adventistas. Está llegando el tiempo, y es muy pronto, cuando muchas personas fuera de los adventistas abandonarían los alimentos de origen animal. Segunda mitad del siglo XIX, nosotros estamos en la primera mitad del siglo XXI. Y hoy en día nosotros podemos demostrar fehacientemente que la mayoría de las personas vegetarianas, veganas que existen en el mundo, no son miembros de la Iglesia Adventista. No son miembros de la Iglesia Adventista. Hoy está de moda ser vegano, está de moda ser vegetariano. Es decir, ella está diciendo: este conocimiento que Dios me ha dado, que yo le he dado a ustedes, a la iglesia, va a llegar el momento que una gran cantidad de gente no adventista lo va a abrigar, no por mí, sino porque van a descubrir la realidad que ella estaba diciendo. Decirle a una persona en esos años que no coma carne era decirle: tú vas a quedar desnutrido. Así es. Yo recuerdo cuando mi mamá se enfermó de una trombosis. Había un vecino que llegaba a recetarle diciendo: oye, lo que le falta es un cocido, un sancocho de carne de qué sé yo qué. Esto es lo que le falta a ella. Pero cuando íbamos al médico, el médico le decía: no, tiene que eliminar este tipo de alimentos que no le producen fibra. Así es. Pero para la gente esa era la idea. Pero Elena de White está diciendo con mucha anticipación: este consejo que están recibiendo ustedes, pronto afuera lo van a abrigar por otros medios. Así es. Ahora, ella habla inclusive del estreñimiento, de la constipación estomacal y todo esto, que nosotros hoy en día pues conocemos y sabemos que es así.
por ejemplo, una persona que sufre de estreñimiento, nosotros podemos decirle hoy, mira, elimina las carnes y come más alimentos crudos, come más alimentos integrales. Más fibras. Y más fibra, y esa fibra va a ayudar para que tu intestino funcione mejor y puedas eliminar ese problema que tienes de estreñimiento. Ahora, en ese momento, decirlo era una cosa difícil. Contradictoria. Ellen de White escribió mucho sobre cómo tratar a los pacientes con infecciones, cómo tratar a los pacientes con fiebre. Cuando una persona mostraba fiebre, se pensaba que tenía una vitalidad muy fuerte. Una persona con fiebre era que tenía exceso de sangre, se pensaba. Y una práctica común de los médicos de la época era coger el bisturí y sangrarlo, cortarle una vena para sacarle sangre, porque decían que tenía exceso de sangre. Fue una práctica muy común. Un experto venía, sangraba a la persona y lo que hacía era dejarlo más débil. Por supuesto. Y Ellen de White dice que no, que es una práctica contraria, que es incorrecta. Y cuando ella escribía esto se burlaban de ella, se reían de ella. Estuve leyendo en uno de sus escritos, citando una parte donde George Washington, el padre de la patria estadounidense, dijo, no, a mí no me hagan sangría cuando yo esté enfermo, déjenme morir en paz. Porque estas personas eran sometidos a estos procesos tan traumáticos, crueles, y entonces quedaban en un estado de debilidad que le podía ocasionar la muerte prematuramente. Así es. Ahora, cada uno de estos aspectos, o sea, y podemos hablar demasiado porque el tiempo se ha ido y nosotros ya no vamos a poner otro tema musical porque tenemos que irnos directamente a la conclusión del día de hoy. Pero hemos terminado el tema. ¿Tenemos ya terminado este tema, pastor? No, estamos tocando cositas. Yo traje conmigo citas de doctores. Hay un doctor allí que dice cómo una persona que no pasó de un tercero de primaria podía dar precisiones tan exactas con respecto al cáncer, por ejemplo. Así es. En los tiempos de ella ya el cáncer estaba naciendo y ella dijo que el cáncer era producido por gérmenes. Así es. Por ejemplo, por tocar un punto más. Y cuando ella dijo esa expresión que era producido por gérmenes, se burlaban de ella. ¿Cómo que es esto? Años más tarde, unos 40, 50 años más tarde, se descubre que la enfermedad viene por virus. Así es. ¿Por qué ella no usa la palabra virus? Porque no era una palabra en el vocabulario de su tiempo. Se demuestra que el cáncer es producido por virus y que se puede propagar y que si una persona, si un animal tiene este cáncer y tú comes ese animal, puede recibir el cáncer de ese animal. Y ahí hay pruebas. Dice que se tomó una gallina con cáncer y se tomó parte de esos gérmenes de esa gallina y se le puso a otras gallinas y todas le dio el mismo cáncer. Así es. Pero ya ella hacía tanto tiempo que había dicho el cáncer es producido por gérmenes. Inclusive habla del sistema como los animales son tratados antes de llegar al matadero. Que eso hace que su carácter, ¿cómo diríamos nosotros? Su ambiente se altere de tal manera que diríamos hoy en día nosotros que se estresen. Sí, que se estresen. Y ese estrés produce en ellos unos cambios y en su sangre produce unos cambios. Como el estrés produce cambios en cada uno de nosotros, vamos a estar claros, ¿verdad? Igual lo producen los animales. Y entonces cuando consumimos esa carne de esos animales que han pasado por ese proceso de estrés, de maltrato, ese proceso donde ellos están yendo a la muerte, pero de una manera tan cruenta, pues ese alimento, en lugar de ser un beneficio para nuestra salud, es un daño. Es dañino porque el cuerpo reacciona y algunas hormonas del animal se activan y entonces toda la carne queda predispuesta de una manera negativa, peor que antes, y cuando la persona la come, lo que está comiendo es veneno. Ahora, nosotros hoy en día, sin necesidad de ser médicos ni científicos ni nada, hoy en día nosotros podemos decir esto, porque es algo que está comprobado. Está comprobado. Y que es vox populi, pudiésemos decir, o sea, que todo el mundo lo conoce. Ahora, en el momento en que Ellen de White lo dice, eso produce indudablemente un trastorno. Y hay una pregunta que quisiera hacerle, pastor. La iglesia de ese tiempo, ese grupo que se estaba formando, que surge y se convierte en la iglesia adventista del séptimo día a partir de 1862,
¿Acepta estos mensajes? ¿Acepta esto de que no debemos tomar licor? Porque no hemos tocado el licor. No hemos tocado el licor ni las drogas. Ni las drogas. Que no debes fumar, que debes tratar de llevar una vida lo más saludable posible, que debes evitar algunas cosas, reducir el uso de otras. Ese grupo de personas que se estaba levantando como iglesia en ese momento, ¿acepta esto? Directamente no. Realmente fue una batalla. Algunos aceptaban, otros no aceptaban. De hecho, el mismo esposo de ella muere prematuramente. No porque comiera todas estas cosas, sino porque algunos de los consejos que ella dejó o que ella recibió de salud, él no los seguía, como el reposo, el descanso, una vida de ejercicio. Y entonces encontramos a Jaime White muriendo prematuramente en 1881. Elena White vive gran parte del resto de su vida viuda. Porque el estilo de vida de la época, como decía hace un ratito, era tan insano, que por eso vienen los consejos, pero las personas no cambian su estilo de vida tan fácil hasta que no son golpeadas, hasta que no empiezan a padecer. Y es lo mismo que pasa hoy, tanto dentro de nuestra iglesia como fuera. La gente no cambia su estilo de vida hasta que no le dicen un cáncer, hasta que no le dicen diabetes, hasta que no le dicen presión arterial, hasta que no le empiezan a mostrar un daño grave. La gente no empieza a tomar cambios. Cuando, si tomamos estos consejos, entonces estamos trabajando de manera preventiva. Así es. Y podemos ir hacia la salud. Pero al principio la gente no recibía esto tan fácil. Muchas razones, porque mucho de lo que ella decía parece que era contrario a lo que enseñaban en su tiempo. Y otras veces porque iba a costar. Ella misma cuenta cómo le costó a ella aprender a comer más sano, cómo le costó a ella dejar de comer el pan blanco, comer el pan integral, cómo le costó a ella. No le gustaba porque estaba acostumbrada a ese tipo de comida. Cómo le costó a ella dejar la carne y decir ya no la voy a comer. Porque aunque eran los consejos de Dios, cada ser humano ahora tiene que aplicarlo a su vida y someterse a esa disciplina bajo la gracia de Dios. Y Dios lo va cambiando poco a poco, pero no es fácil dejar un hábito. No es fácil dejar un hábito, pero es la recomendación nuestra. Es la recomendación nuestra desde este programa Profecía al Día. No porque nosotros sabemos más, sino porque es la recomendación divina. Es la recomendación de Dios. La recomendación divina a través de los tiempos. El Señor está recomendando que nosotros debemos cambiar, porque el Señor necesita y quiere un pueblo sano. Un pueblo sano. Dios le dio al pueblo de Israel una alimentación especial. Porque quería que su pueblo fuera un pueblo diferente. Sí. Y Él necesita que cada uno de nosotros sea diferente también. Sí. Una conclusión para hoy, pastor. Bueno, cualquier cristiano que nos está escuchando, cualquier persona diría, ¿y por qué tanto hablar de salud en un tema de religión? Usted anda la Biblia o recorre la Biblia de Génesis y Apocalipsis y usted va a encontrar el tema de qué comer, la alimentación. Desde Génesis la dieta, y cuando usted se vaya a Apocalipsis dice que el árbol de la vida, sus hojas servirán para sanidad de las naciones. Dios siempre ha tocado el tema de que su pueblo esté sano, esté saludable. Somos templo del Espíritu Santo. Y aquí vemos como en esta mujer que recibe el don profético, parte de sus enseñanzas y de los dones y de los aportes que ella da al mundo y a la iglesia tienen que ver con la salud. Una prueba más de que es una profeta de Dios. ¿Quiere terminar con una oración, pastor? Oramos. Amado Dios, gracias porque no nos has dejado a oscuras, nos has dado tus mensajes a través de tus siervos, los profetas. Gracias por el don profético que nos llega a través de Elena de White. Gracias por sus consejos. Permítenos aplicarlo a nuestras vidas y también promoverlo para que otros también puedan vivir una vida mejor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados amigos, amados oyentes, les esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, hora del este de los Estados Unidos, en Profecías al Día. Recuerda, estamos estudiando vida y obra de Elena de White y hemos llegado el día de hoy hasta el momento donde comparamos la obra en cuanto a algunos aspectos que en su época eran completamente contrarios a lo que ella decía, pero que el tiempo, la ciencia, la investigación ha ido demostrando que era correcto lo que ella estaba diciendo. Así es. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Continúe con la programación de nuestras emisoras. Aquí en Maravillosa Esperanza Radio continuamos con Mujer de Hoy.